Vamos a orar, amados hermanos. Esta tarde se me ha delegado el poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Vamos a pedir al Señor que sea el que abre a través de su palabra. Amén. Señor que estás en los cielos, te agradecemos en esta hora por permitirnos, Señor, venir ante tu presencia, Señor, y poder, Señor, compartir con mis hermanos, Señor, de tu palabra. Señor, usa mis labios, Señor, y puedas tú, Señor, en esta hora, Padre, hablar, Señor, a través de mis labios, Señor. Háblanos, Señor, conforme a tu palabra, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a meditar en la palabra del Señor. Y para eso le voy a invitar a que se vaya al libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 1, y vamos a ir leyendo. Amén. Si lo tiene, Hechos, capítulo 8, versículo 1. Amén. Amén. Si usted lo tiene, vamos a dar lectura. Amén. Y dice así la palabra del Señor. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron un gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Pero en el versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Amén. El tema de hoy se llama La iglesia tiene que seguir adelante. Amén. Y vemos esta porción y vamos a remontarnos a los tiempos de antes y vemos cómo el enemigo siempre atacaba a la iglesia. Dice que para ese entonces habían asesinado lo que era a Esteban, fue el primer mártir de la iglesia. Y Saulo, quien comúnmente usted sabe que su nombre hoy en día Pablo, el apóstol Pablo, pero en ese entonces Saulo dice que, como leyó conmigo, perseguía a la iglesia, la asolaba y hacía maltratos, arrastraba a las mujeres, llegaban a las casas, como leyó conmigo, pero para que la iglesia pudiera continuar y seguir adelante, ellos tenían que afirmarse sobre una promesa que Dios había hecho. Y el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, perdón, versículo 8 dice, y seréis testigos y cuando recibiréis poder, cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, dice, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Había una promesa que el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos. Claro, llegó el Pentecostés, el día del Pentecostés, estaban todos unánimes, reunidos y se llenaron de poder y de autoridad y la promesa que Jesús les había hecho a sus discípulos se cumplía ese día. Pero lo que iba a venir después de eso para la iglesia iba a ser bastante difícil. Y la iglesia se encontraba en momentos difíciles, pero de esa misma dificultad Dios iba a hacer grandes cosas. Como tal vez ahora como iglesia, como congregación estemos pasando momentos difíciles. Tenía la conversación con alguien la tarde y me decía, qué año más horroroso. Estamos, nuestro país políticamente, estamos perdidos y mucha queja de parte de esa persona. Pero en el fondo decía yo, bueno, nosotros no dependemos, dependemos del gobierno de una manera, pero en realidad dependemos de nuestro Dios. Y eso es lo que nos hace creer que aún a pesar de todas estas dificultades que estemos pasando, Dios hará grandes cosas con nosotros. La iglesia tiene que seguir adelante y no detenerse, porque propósito tiene el Señor para usted y para conmigo. ¿Qué ha hecho el enemigo? El enemigo ha querido cerrar nuestras puertas, cerrar nuestros templos, tal vez lo ha logrado, nos ha querido poner temor a través de la enfermedad. Y puede que usted y yo estemos muy angustiados en algún momento porque pensamos en nuestra familia, en nuestros hijos. Y muchos están sufriendo hoy en día la pérdida de muchos familiares. Y sus corazones se están abatiendo. Pero ¿cuál es el propósito de nosotros como iglesia? Si hemos sido llenados con el poder del Espíritu Santo y la promesa que Dios tiene en nuestra vida. Mire, la iglesia, dice, fue esparcida. Salieron de Jerusalén y empezó el Señor a cumplir su propósito en la iglesia. En esos mártires que tenemos mucho que agradecerles.
Porque si no hubiera sido por esos hombres y mujeres que no todos se cuentan en la Biblia, hay unos que son anónimos, que murieron de una manera despiadada, que murieron de una manera muy dolorosa por amor al Señor Jesucristo. ¿Sabe? Tal vez hoy muchos están perdiendo la vida por una enfermedad, pero también Dios está salvando a muchos. Sé que en esas camas, muchos que están perdiendo su vida, pero Dios está también tomando su alma. Pero estas personas morían por causa del Evangelio, morían porque creían en un Dios poderoso, así como usted y yo creemos en un Dios poderoso. Pero usted se pregunta, ¿qué pasó con esta gente que fue esparcida? Que mira, esa gente huía desesperada, dejando casa, dejando todo para poder escapar, porque la persecución era terrible para la iglesia. Y dice en el capítulo 11, en el 12, perdón, en versículo 1, en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y como ejemplo dice, mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Muchos murieron de una manera muy dolorosa. Veía hoy en la tarde un reportaje de la gente que moría en los coliseos. Muchos de nuestros hermanos en Cristo murieron devorados por leones, siendo maltratados y esperando, su única esperanza es que el Señor Jesús vuelva por ellos. Amén. Y un día ser levantado. Su sangre gime por el que se haga justicia. Nosotros estamos pasando momentos de dificultad, pero Dios nos viene hablando, nos viene preparando para que como iglesia avancemos cada día, no nos detengamos, porque cuando la iglesia se detiene, el enemigo avanza. Pero sabe, cuando la iglesia se llena del poder del Espíritu Santo, nadie puede detenerla. El enemigo dijo, bueno, voy a levantar a hombres como Saulo y a preparar a muchos para destruir al pueblo de Dios. Pero dice la Biblia que no podía, que al contrario, dice que la iglesia crecía en número, la confianza crecía en estos hermanos. Como usted y yo no podemos dejarnos derrotar por el enemigo, no podemos dejar derrotarnos por la enfermedad, sino que sigamos adelante. Aunque nuestro cuerpo desfallezca, nuestra fuerza hay que tomarnos del Señor. Y mire, el Señor ha venido hablando todo este tiempo a través de su palabra. Que nos preparemos, y hago memoria de algunos mensajes anteriores de mis hermanos, que nos preparemos en fe, decía mi hermano Henry, aumentar nuestra fe, porque son momentos difíciles, sí, para el pueblo de Dios. Como decía el hermano Leonel el domingo, aunque fue un poquito difícil el escuchar, hablaba de los principios de dolores. Estamos en tiempos finales. Entonces, los mensajes son, prepárate en fe. Hermano, también hablaba Mano Melvin, de vestirse de la armadura, de portar la armadura, porque los dardos del enemigo son fuertes y nosotros tenemos que estar preparados para poder enfrentar todo esto que estamos pasando. También Manasesia nos hablaba acerca de nuestro primer amor, de generar también cambios en nuestra vida para ser mejores personas y estar preparados para seguir avanzando hasta el final. Nadie dijo que iba a ser fácil el recorrer de la iglesia. Nadie dijo que iba a ser fácil el ser cristiano. Desde el momento que le aceptamos al Señor como nuestro único y suficiente Salvador, sabíamos que el enemigo se iba a levantar contra usted y contra mí. Y es por eso que se levanta en los hogares. Es por eso que está tratando de debilitarnos con las enfermedades. Pero tómese de la mano del Señor esta tarde y sé que muchos hemos estado enfermos, algunos están un poquito más delicados que otros y están en su casa deseando quizás llegar al templo, pero sepa que Dios está con usted. Si no fuese así, quizás estaríamos deprimidos, pero aún con todo lo que sucede, Dios aún nos habla a través de su palabra para que podamos continuar y no desfallecer. Mire, en Hechos, veamos qué sucedió con todas estas personas que siguieron adelante. Saulo se convierte en Pablo, Dios lo restaura y lo utiliza a él también para predicar. Muchos en estos tiempos van a conocer del Señor Jesús, muchos,
van a acercarse a Él. Y muchos, a pesar de la pandemia, a pesar del encierro, a pesar de los problemas económicos, no van a buscar del Señor. ¿Sabe por qué? Porque van a endurecer su corazón, porque van a empezar a quejarse, van a empezar a decir, qué terrible este año, esto ha sido lo peor, no puedo salir ni a la playa, no puedo hacer esto. No, todo a su tiempo. Hoy son momentos, dice el libro de Isaías, no tengo el texto, que hay que esconderse por un momento mientras la ira de Dios pasa. Este mundo está plagado de pecado y ese mismo pecado está trayendo consecuencias a la humanidad. Que como hijos de Dios vamos a ser tocados. Claro que sí, pero ahí es donde nuestra fe tiene que prevalecer, donde usted y yo tenemos que seguir adelante y que en la iglesia que la conformamos cada uno de nosotros tiene que salir adelante, no tiene que detenerse, siga, continúe por su familia. Si usted es cabeza de hogar para los hombres, siga y pelee por su familia. Pelee por usted mismo, no vaya a detenerse. Aun cuando sienta que ya va flaqueando su fuerza, tómese de la mano del Señor y diga, yo sigo adelante, no voy a dejarme vencer por el enemigo. ¿Sabe? En estos momentos de tribulación es la única manera que quizás hemos doblado más la oración, hemos doblado más a escuchar mensajes, hemos podido quizás acercarnos más al Señor, cuando quizás antes lo hacíamos, pero de una manera cotidiana, de una manera que usted decía, bueno, voy a ir a la iglesia, voy a que me hable el Señor ahora, llegábamos, sabíamos que el siguiente día iba a haber culto y así. Pero hoy se ha generado una necesidad de buscar al Señor. ¿Por qué lo hace el Señor? Porque aún a pesar de las persecuciones que vivía la iglesia continuaba. Y aún a pesar de lo que estamos viviendo, la iglesia tiene que tomarse de eso para seguir adelante. En medio de las pruebas, Dios saca algo provechoso en usted y en mí. Dice Hechos 14, del 19 le voy a leer al versículo 22. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y Iconio que persuadieron a la multitud, estamos hablando de Pablo ahora, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron afuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió Bernabé a Derbe y después para anunciar el evangelio a aquella ciudad y hacer muchos discípulos, y volvieron a Listra y a Iconio y Antioquía. Y el 22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahora, aquí la respuesta, porque usted dice, bueno, ¿por qué pasamos tanta tribulación? ¿Por qué el pueblo de Dios tiene que sufrir tanto? Pero es necesario hallarse en diversas tribulaciones para llegar un día a la presencia del Señor. Resta camino, pero ya estamos pronto. Mire, así está de cortito, porque si ya dice los terremotos, las pestes y todo se está cumpliendo es porque el Señor está a las puertas. Ya no es tiempo de decir, bueno, ¿será que viene el Señor? ¿Será que después de esta pandemia sigo igual? No podemos salir igual. Tiene que haber generado un cambio en nosotros todo lo que ha sucedido. Mire, si usted ha perdido un familiar, que no haya sido en vano, porque muchos hemos sufrido la pérdida de alguien ya, por el virus o por algo diferente. Muchos hemos estado enfermos de salud. Usted dice, bueno, ¿por qué caigo de esta gripe y vuelvo de otra y no me levanto de la misma? Pero porque el Señor quiere que nosotros aprendamos de todo esto, aun cuando sea difícil. Y para muchos, ¿verdad? Ha sido diferente quizás el proceso, pero que en nosotros haya cambiado algo y no sigamos siendo las mismas personas. Y mire, cuando nos reunamos, vamos a contar de las grandezas del Señor. La iglesia del antiguo creció tanto, dice la Biblia, que formaron la iglesia. Formaron ancianos, se reunían y contaban cuán grandes cosas había hecho el Señor. Y si usted lee todo el libro de los Hechos, hay un recorrido de la iglesia maravilloso. Y no hay conclusión en el libro porque ese lo va a escribir usted y lo voy a escribir yo, con lo que Dios ha hecho con nuestras vidas.
tenemos que continuar, tenemos que seguir, no podemos desfallecer. Aun cuando todo este mundo esté terriblemente mal, usted y yo vamos a salir más que vencedores en el Señor Jesús. Amén. Él está a las puertas y Él no nos va a desamparar porque Él ha prometido estar con nosotros, dice la Biblia, hasta el fin del mundo. Entonces no se sienta solo, no se sienta que nadie más por usted si Él está con nosotros, Él está a nuestro lado. Él no nos va a desamparar. Él sabe de lo que usted y yo tenemos necesidad. Mire, Él sabía de lo que la iglesia tenía necesidad y en cada lugar donde los discípulos llegaban, Él preparaba a las personas. Quizás no podemos hacer un estudio eh, así bien detallado porque es demasiado extenso el recorrer de la iglesia. Pero mire cómo ha crecido la iglesia. El evangelio ha crecido inimaginablemente, de una manera que nadie lo puede tener. El enemigo no va a prevalecer contra la iglesia del Señor. La iglesia es del Señor Jesús y nadie, aún aunque se levantare, no podrá, porque la obra es de nuestro Señor Jesucristo. Y cada cristiano ejerce un propósito en la vida de otros. Mire, Dios siempre estará con nosotros, sosteniéndonos de su mano. Aunque han pasado muchas dificultades, Dios siempre estará con nosotros y Él no nos va a desamparar. Aunque vengan pruebas, tribulaciones, dificultades, Él estará con usted y conmigo. Cuando el pueblo de Israel estaba acorralado entre el faraón y el mar a un lado, dice, y Faraón venía persiguiendo al pueblo de Israel. Después de haberlos tenido apresados por muchos años, se hallaron en angustia. Pero dice la Biblia que el ángel de Dios iba delante del pueblo, pero cuando vio que el faraón venía, él se fue atrás de su pueblo. Y él protegía a su pueblo. Y dice que él abrió camino en medio de todo aquello. El pueblo pudo pasar y pudo cantar victoria. Vamos a pasar este momento, aunque ha sido difícil, aunque ha derramado lágrimas, aunque quizás a veces ha habido momentos difíciles. Dios nos va a sacar de esta situación porque Él está con nosotros, porque Él ha prometido estar con la iglesia, porque Él ha prometido estar con usted y conmigo. Siéntase bendecido de que Dios lo haya escogido a usted para formar parte del cuerpo de Cristo. No somos cualquier cosa, somos parte de la obra magnífica del Señor. Y un día el Señor va a cumplir su propósito en nosotros. Este mundo es pasajero. Todo esto es pasajero. Esto va a terminarse un día. No sabemos cuándo, porque no sabemos cuándo será la venida del Señor, pero ha dejado las señales. Y esas señales son las que hoy se están cumpliendo. Mire qué terrible. Uno dice, ¿será que va a venir hoy en la noche el Señor? Mañana estaré preparado. Pero si somos parte del cuerpo de Cristo, siéntase preparado. No podemos decir, ¿será que soy del cuerpo? No, no, diga, soy parte del cuerpo de Cristo, soy parte de la iglesia de Dios y yo sigo y continúo a pesar de lo que venga y lo que pase. Pero tiene que también haber un cambio en nosotros, no podemos quedarnos igual. Porque mire, ¿cómo saber que la iglesia va avanzando? Uno tiene que estar llena del poder del Espíritu Santo, como decía Hechos 1:8. Que recibiríamos poder, ¿verdad? El poder del Espíritu Santo. Dos, tiene que hacerlo a través de oración, buscando al Señor en cada momento. Y usted diga, ay, pero es que por ratos me desespero, pero solo así hemos podido vencer. Si usted se ha dado cuenta de lo que nos ha pasado, solo orando hemos podido vencerlas, todas estas situaciones. Y si usted puede agregar y anexar el ayuno, es de bendición para usted y para nuestra vida. Otra sería escuchando la voz de Dios. Dice Apocalipsis 3:13. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y usted puede leer todo el capítulo 2 para abajo. Lo que el Señor le habló a cada iglesia. A la Esmirna, a la Odisea y a todas. Y hermana Cecia nos explicó la vez pasada sobre eso. Lo que el Señor dice, oiga, que cada quien de nosotros escuche atentamente lo que el Espíritu de Dios quiere para con nosotros. Usted sabe las cuentas que tiene que arreglar con el Señor y lo que usted tiene que cambiar
Y por eso la palabra viene día a día hablándonos a nosotros, para que estemos preparados. Quizás algunos llevan un caminar bien ligero y van bien adelante. Otros van quizás a trote, ¿verdad? Y otros quizás vamos como tortuguitas, pero no hay que detenerse. El problema es que cuando la iglesia se detiene y dice, bueno, cerraron los templos, ya no hacemos nada. He escuchado de muchos pastores que dicen, la iglesia me abandonó, la iglesia me dejó solo, solo uno o dos se me conectan. Pero qué bendición que usted mire nosotros, casi la mayoría estamos acá. Y al escuchar la voz del Señor, podemos seguir adelante. Mire, aunque vaya despacio, pero no baje, no podemos volver atrás y retroceder como la mujer de Lot. Todo estaba caótico tras ella, pero por andar de curiosa, digo, bueno, voy a ver, convertida en estatua de sal. No nos la podemos jugar ya, porque ya el Señor está a las puertas, ya Él está cerquita, mire, y qué bendición es que Él está sellando cada hogar, sellando, diciendo, bueno, este es mi hijo, esta es mi hija, esta es mi hija. El que quiera va a escuchar al Espíritu, el que quiera va a entender. Porque muchos antes se quejaban del ruido de las iglesias y muchos que hoy desean escuchar una predicación. Y es doloroso el no poder estar en un templo, pero también es glorioso saber que el Señor nos ha llevado al límite para poder doblar rodillas, para poder generar cambios en nosotros. Porque solo así hemos podido decirle, Señor, cuánto valor ahora mi familia, cuánto valor ahora tener cerca a mi esposo, cuánto valoro mi trabajo, aunque gane hoy. Algunos dicen, bueno, aunque sea hace poquito, ¿cuántos han valorado hoy tener a nuestros hijos cerca y que nada nos pase? Levantarse y ver su rostro, o ver a la persona que ama a su lado y decirle buenos días, ¿verdad? Y tomarse un cafecito o lechita con quien usted ama. Mire qué lindo, el Señor todavía nos ama muchísimo. Tenemos que oír la voz del Señor. No podemos hacer a un lado la voz de Dios y decir, no, yo salgo por mi cuenta. No podemos, solos no podemos. Y su proceso es despacio, pero si va el Señor con usted, siéntase dichoso. No espere compararse con nadie. El trato es bien personal, cada uno de nosotros. Pero hemos sido llamados y fuimos llamados a formar parte del ejército de Cristo. Entonces, póngase la armadura. Y si usted dice, bueno, no puedo, inténtelo. Sigamos adelante. No desfallezca, no retroceda, ni por un juego, ni por jugársela, ni porque diga, no me me voy a quedar para la segunda. No podemos, no sabemos. Mejor siga adelante, avance sin desmayar. No podemos temer. También nos hablaban de eso, que ¿de quién vamos a temer si el Señor está con nosotros? Mira, el general de generales es el que nos guía a usted y a mí. Pero para eso hay que escuchar la voz del Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros nos llenemos de su Espíritu Santo, que haya oración en nosotros, que haya búsqueda de Él, que escuchemos su voz, que estemos atentos a lo que Él está hablando. Las señales están, escritas están, nadie le puede mentir. Entonces usted dice, bueno, ya hay terremotos, ya hay hambre, ya hay persecución, ya hay muerte. La muerte acecha a sus hijos. Entonces Dios es, pronto estás a venir por mí, Señor. Mire, dice que los días van a ser acortados por amor a su pueblo. Y si usted se fija, se acuesta tipo 2 y levanta y ya es casi de mediodía. Y a seguir así, ¿cuánto tiempo ha pasado? Llevamos casi medio año. Y usted dice, no logré hacer lo que quería en este año. Nadie estaba tal vez preparado, pero tiene la oportunidad de tener vida y esperanza. Tenemos esa oportunidad, también me incluyo, para poder cambiar, para poder salir diferentes de este proceso. Cuando lleguemos al templo, poder reunirnos y mantenernos unidos. Es el tiempo de mantener la unidad como iglesia. Porque si
usted no clama por su hermano y no siente el dolor de su hermano, somos egoístas, seríamos egoístas. Pero cuando usted dice, Señor, bendice a mi hermana, bendice a mi hermano, tal vez usted económicamente no puede aportar, pero en su oración usted puede hacer que el Señor abra fronteras, como lo hizo con mi hermano Mauricio, y él esté ahora con su familia, en que tal vez esté tocando los hogares que han estado pasando enfermedad y tal vez hoy ya su salud se ha restablecido. El poder de la iglesia es maravilloso. El poder de la iglesia es inmenso porque Cristo es nuestro jefe. Él es el que nos fortalece. Y mire, quisiera terminar leyendo en, en el último capítulo de Apocalipsis 22, 16 al 17. Y se los leo. Y dice, yo Jesús he enviado mi ángel para darnos testimonio de estas cosas a las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El espíritu y la esposa dicen, ven. El que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. Amén. Porque el Señor está cerca, amados hermanos. Y la iglesia está avanzando. Estamos a un paso de llegar a la eternidad, a algo glorioso. Somos la esposa de nuestro Señor Jesús. Y Él está cerca. Y la iglesia tiene que saber que tenemos que seguir avanzando. No nos podemos detener. Si usted le pregunta a nuestro pastor si tiene fe aún en estos momentos difíciles, le aseguro que le va a decir que sí. Y quizás para mis hermanos que han estado enfermos, sé que su fe ha incrementado y ahora pueden decir, la mano de Jehová me ha ayudado. La mano de Jehová tiene a mi familia. Y aún si no fuese que nos fuera quizás de una manera diferente, tiene que adorar y seguir creyendo en el Señor. Porque Él es el linaje de David. Él es el escogido. Él es nuestro esposo y Él está pronto a venir por usted y por mí. El esposo, el espíritu y la esposa dice, ven, ven, Señor Jesús. Porque Él está anhelante que la iglesia entre a las bodas. La iglesia tenemos que continuar, a pesar de todo, amén. A pesar que vengan tribulaciones, pruebas, enfermedades, pandemias, virus, nos cierren los templos, la iglesia seguirá teniendo voz. La iglesia seguirá caminando porque Cristo es el dueño y Señor de señores. Amén. Así que siéntase dichoso de ser parte de la congregación Getsemaní. Siéntase dichoso de ser sellado por el poder y el Espíritu Santo. Lleva una marca que dice propiedad de Cristo, aunque usted no lo vea, dice la Biblia que fuimos sellados cuando creímos en Él. Y si usted siente duda de eso, si usted ha decaído, es la tarde o la noche para que le digamos al Señor, Señor, ayúdame. Cierre sus ojos y digámosle, Padre que estás en los cielos. Gracias, Señor, por recordarme que soy parte de tu pueblo, Señor. Oh Dios, gracias, Señor, por recordarnos, Señor, que hubo una iglesia, Señor, mucho más antes, nuestros hermanos que siguieron adelante a pesar de las persecuciones. Cumpliste tus propósitos en ellos y sé que lo cumplirás en nosotros. Padre Celestial, bendiga a cada uno de mis hermanos, Señor, que están en este momento conectados, sus familias, Señor, y todo lo que ellos te piden, Señor. Padre, permítenos continuar, permítenos seguir adelante, permite que nuestras fuerzas no desfallezcan, Señor. Llénanos del poder de tu Espíritu Santo, Señor. Levanta al que está triste, al que está decaído, Señor, y el que hay que por momentos, Señor, viene momentos de angustia. Danos la fuerza para seguir, Señor. Sé, Señor, que tú, Señor, no dejarás, Señor, que nuestras oraciones, Señor, caigan en saco roto, sino que las tomarás, Señor, y obrarás para cada uno de mis hermanos, Señor, que estamos clamándote a ti. Gracias, oh Señor Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga a cada uno, hermanos.